Señor, te damos gracias en Dios. esta tarde. Padre, en el nombre Nos de reunimos Jesucristo, en tu gracias, nombre Señor. una vez por más tu gracia, por tu para misericordia, compartir, Señor, y para poder analizar en Sí, Padre conjunto, Santo, Señor, por tu bondad la inmensa, palabra que Señor tú nos Dios. has dejado, Señor. Gracias, Señor. Sabemos, Dios, Gracias, Dios, Señor, por la que riqueza, estamos tu sujetos a tu misericordia, Señor. Espíritu y Gracias, solo tu Dios. Que tú Espíritu eres nos puede bueno, guiar Señor Santo. a total verdad. Gracias, Mas Dios Dios, mío. danos humildad de corazón para poder En ver el con nombre de claridad lo que Jesús. es tu propósito. Ayúdanos a todos, Señor. Abre los Ay, ojos Señor. de nuestro entendimiento Sí, Padre y guíanos Santo. según tu poder y tu misericordia, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta tarde yo quiero que hablemos un poquito sobre lo que está pasando a nivel de la red. Andan muchos videos, muchas predicaciones, muchas referencias a la pandemia, pero no tanto a la pandemia, sino más bien a que es la apertura del anticristo y que ya viene de camino los sellos y que Bill Gates por aquí y que Bill Gates por allá y que ya Y que viene la- un nuevo orden, Y que la vacuna viene Exacto. con el chip. ya viene todo un nuevo orden y que ya se está hablando de ese nuevo orden. Ahora, esto Con pollo. lo quiero tocar desde la perspectiva de lo que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura, porque eso ha generado gran alteración en la iglesia. Claro. Muchas personas, por lo menos a mí, pastor, ¿qué opina de esto? Pastor, ¿qué piensa de esto? Pastor, ¿qué es cierto eso o no es cierto? Entonces llega un momento donde uno se queda esperando, meditando a ver qué. Por la razón, como decía la primera vez que estuvimos con este tema, hay momentos donde uno se apresura a dar un juicio y cuando se da cuenta ya no es como uno pensó y nos está pasando lo que le pasó a aquella religión que usted hizo mención, que decían que Cristo viene tal fecha y ya sucedieron 2, 3 veces y quedaron mal. Entonces eso también nos puede ocurrir a nosotros, Claro. a un punto en donde podemos más bien afirmar cosas que después la gente va a decir, hey, el pastor dijo que ese sí, que ese era el anticristo y que allá viene esto y lo otro, y si no. Entonces yo lo que quiero es tener un análisis objetivo. Yo no sé si ustedes han visto y pueden comentar un poquito de eso. Bueno, a mí me gustaría dar un punto de vista, de hecho me impresiona mucho porque el pastor no tiene redes sociales y aún así le llega, digamos, toda esa información. Ahora imagínense los que tenemos redes sociales, que todavía hay más información que lo que puede llegar al WhatsApp. Entonces, bueno, yo que soy una persona que trabaja en tecnología, lo primero que podría decir es que hay una frase que dice que el papel aguanta todo lo que le pongan, ¿verdad? Igual en las redes sociales, cualquier persona puede grabar un video diciendo lo primero que se le ocurra, ¿verdad? Y subirlo, y en 2 momentos eso se hace viral y anda en todo lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he escuchado cosas de los Illuminatis, que un nuevo orden mundial. Hace poquito se regó un chisme ahí de que hay una banda de pedofilia en la política en los Estados Unidos y que Hillary Clinton, o sea, un montón de cosas que uno dice, qué increíble cómo eso se convierte en una bola de nieve y se va haciendo más y más grande, ¿verdad? Pero yo creo que siempre debemos tener entendido que la palabra, digamos, debe ser nuestra guía y que en ese aspecto, ¿verdad? El Señor nos dejó claro a nosotros y nos dejó saber lo que ocupamos, ¿verdad? Entonces para mí es importante desde ese punto de vista que sepamos eso, porque a veces hay gente diciendo que yo soy no sé quién y que viene la gran tribulación. La vez pasada vi un video de un señor con barba y es triste que hasta líderes cristianos mandando esos videos, ¿verdad? Cuando más bien deberían De hecho, dejar nada de más hacerlo. para aportar, para que continúe. Hace poco me mandó una señora amiga de Los Ángeles un audio. Pastor, ¿qué opina de esto? Es que una niña ahí dijo que iba a pasar algo, no sé, el 26 de marzo, un ejemplo. Y estábamos 24. Y, hermano, lo único que queda es esperar. Si pasa algo era de Dios y si no, no. Y no pasó nada. Entonces crean una expectativa de bola de nieve que al momento la gente entonces deja de ver la escritura para ver lo que andan pululando en las redes. Yo creo que también, digamos, el temor, la especulación, somos muy dados a eso.
y sobre todo la ignorancia. Yo pienso que la ignorancia es de lo peor. ¿Por qué razón? Porque esto ocurre siempre. Mire, ¿y qué pasa si tal cosa y tal otra? ¿Y qué pasa si cuando en lugar de esperarse? O bien, hermanos, hermanas que nos escuchan, mire, bien hacemos en atender la palabra de Dios. Es que no hay de otra. No existe, para nosotros no existe nada más grande, más maravilloso, más claro que la palabra de Más Dios. verdadero. Ahora, ¿qué pasa con aquellos textos que son difíciles? Porque hasta el mismo Pedro dijo que Pablo escribía algunas cosas bastante difíciles. Bueno, que no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué nos vamos a preocupar que el caballo blanco, quién lo monta y qué significa el bermejo? Y hermanos, la gente siempre va a estar más atenta a las señales que todo el mismo Dios y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En aquello que la Biblia calla, que la Biblia no es muy evidente, nosotros no tenemos por qué andar con un morbo tratando de averiguar o adivinar o especular. Pero en aquello que la Biblia nos habla con claridad, bien hacemos nosotros sin estar atentos. Sí, hermano Luis, iba a decir algo, es para que no coma tanto. Entonces, así no da chance. Es que el hermano estaba comiendo un apetitoso Pancito. criollo. No, es solamente que tenemos que estar muy atentos a lo que dice la Escritura. No obstante, cualquier persona que se agarre a la Escritura no está diciendo la verdad, porque hay gente que pareciera que está diciendo la verdad usando textos fuera de contexto. Entonces, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es obviamente observar a la Escritura, pero siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Sí, una cosa estoy seguro, que el creyente está viendo estas cosas, pero el que está firme en Cristo las mira sin temor, sin pensar que se va a quedar o que, digamos, Cristo viene por su iglesia y se queda. No, el creyente de verdad sabe que él se va a ir con el Señor. Entonces, más bien, si muriera, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Y si se va, pues todavía mejor. Entonces, ¿qué decimos a todo esto que está sucediendo? Es normal que cuando la tierra se mueve se levantan un montón de moscas. Y moscas por aquí, moscas por allá. Unas dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos estar siempre seguros, siempre atentos a lo que dice el Espíritu a través de la palabra. Yo creo que, por lo menos de mi parte, yo no estoy menospreciando lo que se anda diciendo, no lo estoy menospreciando, estoy poniéndolo en tela de juicio a la luz de lo que la Biblia dice, eso sí, porque lo que más me preocupa es que muchos están tomando eso como una verdad absoluta, entonces ya están deduciendo que fulano de tal es el anticristo o es el que va a ser el falso profeta y cosas de esas. Y lo que está ocasionando es una confusión en el pueblo. Sí. Cuando uno lee los evangelios, por lo menos en el Sermón del Monte y Lucas, en el Sermón del Monte que presenta Lucas, lo máximo que habla Lucas, digámosle, con respecto al hombre propiamente, es que se levantarán falsos profetas. Ahora, Pablo es el que hace mención al hombre de pecado, que llegará el anticristo. Habla de eso, pero que de alguna manera con poder engañoso, dice. Sí. Entonces, cuando eso ya comience a darse de un marco de poder engañoso, entonces ya uno comienza a ver que ya hay una dirección clara, digámosle, hacia ese personaje, Sí, claro. un ejemplo. Ahora, hay una tendencia, hay una escuela de interpretación de escatología que habla de que la iglesia ni siquiera va a estar en esa situación, ¿verdad? En la gran tribulación. No va a estar, ni siquiera va a conocer el anticristo, siquiera. Hay una línea
de interpretación en esa área donde Sí. alguien riéndose dijo, ¿quién quiere conocer al anticristo? Y entonces se va a quedar en la gran tribulación, ¿verdad? Sí. Dando a entender de que esa escuela, por supuesto, es fiel en el asunto de que ellos creen que no va a haber, no va a tener tribulación la iglesia, o no va a estar en esa gran tribulación. Entonces, hay otra escuela pues que cree que sí, que va a pasar parte de la tribulación y después va a ser arrebatada, y otra que definitivamente dice que no, que ya la iglesia está en la tribulación o ya pasó eso. Que eso es un asunto Dos posiciones. histórico, son tres en Tres realidad. posiciones, tres. Sí, entonces, ahora yo no conozco mucho de la situación, pero sí creo que es importante que los hermanos no pierdan de vista, por lo menos bien dicen ustedes, el consejo de la palabra y no se metan tanto en lo que anda diciendo ahí el internet, porque muchas veces agarran un texto, como bien decía Luis, fuera del contexto mismo, Sí, claro. y cuando nos damos cuenta es que la gente está llena de temor. Apocalipsis, el sentido original del Apocalipsis era traer esperanza, nunca una desesperanza. De hecho, cuando se escribió, dice que ese libro se escribió para traer esperanza al pueblo, para que más bien estuvieran seguros, sabiendo que el Señor iba a venir por ellos. Entonces, nunca el sentido era crear una atmósfera negativa de desesperanza o engaño, sino más bien de esperanza. Por eso dice, dichosos los que leen y estudian el libro de la profecía. Sí, hermano. Me gustaría leerles un versículo que habla de esto del anticristo. Dice, y lo vuelvo a repetir, es el 2:18, pero ahora en otro sentido lo voy a leer. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y quisiera decirles algo. Bueno, durante la historia, desde el tiempo de Jesús, han salido anticristos. Han habido muchos anticristos. Ahora, el último es Nayib Bukele. Han salido muchos anticristos. Y sí, tenemos muchos anticristos y el anticristo. Pero en realidad, lo que la Biblia nos revela es poco. Posiblemente sea un hombre altamente carismático, posiblemente sea una persona, posiblemente sea un sistema religioso, posiblemente, es decir, hay muchas posibilidades. Pero si hay algo sensato, si hay algo prudente, es, hermanos, no vamos a hablar tanto del anticristo, no merece ni un espacio. Del que sí debemos hablar y constantemente es de Cristo, porque Él sí, Él trae la vida, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el que nos perdona, Cristo fue el que hizo el camino nuevo, Él sí, de Él sí vale la pena, porque desgraciadamente hay personas que se enfocan en el anticristo de una manera casi morbosa. Y entonces yo les digo, no, enfoquémonos en el Cristo Redentor, en el Cristo Salvador, en el Cristo que vendrá por segunda vez. Hermano Luis. Bueno, queridos hermanos, hay una situación aquí que pesa y pesa pues demasiado. ¿Qué tal? Imagínese usted que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente ha rechazado a su Hijo. La gente no ha querido ser salva, rechazando a Jesús. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 10 dice que el anticristo viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga eso, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sigue diciendo, por esto Dios, no Satanás, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Veámoslo de esta forma, Dios envía a su Hijo Jesucristo, pero la gente lo rechaza. La gente quiere andar en su pecado, en su iniquidad. Entonces Dios dice, bueno,
no quieren a mi hijo, aquí les envío un poder engañoso para que crean ya no a la verdad que es Jesucristo, sino a la mentira. ¿Y para qué quiere que crean a la mentira? A fin de que sean condenados, dice la Escritura. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es nuestro temor principal? Bueno, nuestro temor principal debe ser estar en Cristo Jesús. Que venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase, vengan pestes, hambres, terremotos, la iglesia de Cristo sabe que está segura en Cristo Jesús. Si usted ha recibido el amor de la verdad para ser salvo, usted no tiene que tener temor ni de lo que digan las redes sociales, ni lo que diga ningún barbudo por ahí, sino que usted debe tener temor de estar en Cristo Jesús. Sí, a mí me gusta mucho y quisiera reforzar lo que dice el pastor, que el Apocalipsis o el libro de Apocalipsis debería ser un libro de esperanza para nosotros. Y cuando uno lo lee, uno piensa, qué lindo cuando estemos allá, ¿verdad? En la presencia del Señor y poder ver y experimentar su gloria y contemplar todo eso. Pero la gente lo ha hecho al revés, digamos, ¿verdad? Y siempre que alguien me pregunta, ¿qué es esto del Apocalipsis? Yo siempre le digo, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Verdad? Porque si usted está seguro de su salvación, ¿por qué tiene que haber un temor en eso, verdad? Y yo creo que eso debe ser el Apocalipsis, digamos, o esa profecía, ese libro profético, una esperanza para nosotros de que como sus hijos vamos a contemplar su gloria, ¿verdad? Y vamos a ver su majestad, digamos, en los cielos. Entonces, yo creo que por ahí debe venir, digamos, todo eso que vemos en las redes sociales y que es que se dicen tantas cosas. Yo aquí soy el más joven, obviamente, ¿verdad? Y yo en mi edad... Que parezca el mayor. Yo en mi edad... Por eso un taxi pirata. Es que fue taxi pirata, hermano. Yo en mi corta edad ya me he tirado como 3 fines del mundo. Me acuerdo de un meteorito, me acuerdo de cuando íbamos a pasar al 2000, ¿verdad? Que iba a ser el fin del mundo, otra cosa, no sé. Pero el punto es que el Señor sabe cuándo es el día y la hora. Y si Él no nos dijo es porque Él sabe, ¿por qué no tenemos que saber, verdad? Claramente Él nos dejó señales para que nosotros estemos apercibidos de lo que está pasando. Pero que lo que estamos viviendo, que se ha vuelto como una fuerza para que las redes sociales se alboroten, que más bien se convierta en una esperanza para nosotros de que estamos más cerca de la venida de Cristo. De hecho, Lucas capítulo 21, hablando Jesús con respecto al Sermón del Monte, según Lucas, dice el sermón del Apocalipsis. Lucas ahí en el verso 27 en adelante dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen, las antes de que Él venga. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y habla anteriormente de las señales, que el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo va a comenzar a entrar en una situación bastante caótica, pero que nos invita a erguir más bien la cabeza, sabiendo que más bien eso está anunciando que nuestro día de redención está llegando. Entonces yo creo que los hermanos que son muy dados a estar en las redes y a ver ciertos predicadores con esta tendencia, yo no le puedo decir a usted no lo vea, ni tampoco le puedo decir que todo es malo y todo esto. Yo creo que usted tiene el Espíritu de Dios, y lo más importante es que el consejo que están dando los hermanos es muy, muy atinado. No pierda de vista que la palabra es absoluta, que eso es lo que más debemos estar atentos. No pierda de vista que el objetivo del Apocalipsis es esperanza, no es confusión ni perturbación. Traerá perturbación a los que están fuera del Señor, pero a los que estamos en el Señor tendremos esperanza gloriosa de que vendrá por los que en Él estamos esperando. Ahora bien, cuando hablamos de esto, tal vez lo que más trae confusión es porque hay algunos textos bíblicos en Apocalipsis que se han interpretado a la luz, digámosle, del populacho, por decirlo de alguna manera, o de la percepción popular, mejor dicho, con respecto al sello.
Han habido tantos rollos del sello. Me acuerdo que años cuando yo estaba empezando decían de que era algo visual primero, ya luego ahora con la tecnología, ya Ahora ahora que es se que habla, la inyección del coronavirus va a dar paso trae al sello. unos nano no sé qué y no se la ponga, Víctor. Nanobots. Y que detrás de eso está Bill Gates, que tiene toda la información del mundo y que ahora sí, que entonces el cambio que va a traer esto económico va a dar paso a eso. Entonces hay muchas cosas de esas y tal vez lo menciono no porque quiero ahondar en el tema en ese sentido, sino para poder dejar claro lo que la Biblia nos enseña, porque al final no sabemos cómo será el asunto. Antes decían que el anticristo o la bestia era una computadora, no sé cuán, En Bruselas, Bélgica. algo así enorme. Algo, Una computadora de 3 sí, pisos. algo así. Ahora, como ya todo se simplificó, ahora una computadora pequeña puede almacenar cualquier cantidad de información. ¿Me entienden? Sí. Entonces, antes hablaban de que el anticristo era un judío o un sirio que iba a aparecer en la humanidad trayendo paz y prometiendo paz. Y Todos los presidentes de Estados Unidos han sido Sí, han pasado Pero por eso. también mucha especulación viene por la simbología que digamos que presenta Apocalipsis. Sí, Porque Apocalipsis presenta mucha simbología. Ahora, lo que sí no es un de lo que sí la palabra de Dios no nos habla metafóricamente, ni simbológicamente, ni de una manera alegórica, es de la venida de Cristo. Porque esa sí es una realidad. Y constantemente, o sea, hay textos aún del Antiguo Testamento que nos hablan de la venida de Cristo. Ahora, ¿cuándo vendrá Cristo? Yo les voy a decir cuándo. Cuando Dios lo diga. Simplemente. Ahí está, en Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo al respecto? Simplemente esperar. Pero vivir una vida a la luz de esa esperanza. A la luz de su venida. Eso es lo que debería de reflejar mi vida. Que yo fallo, que me equivoco. Vean, hermanos, yo, el más pecador. Todavía yo le gano a Pablo, yo creo. No, Pero, no. pero esa es la parte más importante. Hay cosas que yo, cuando empecé, yo no entendía. Hay algunas que he ido entendiendo un poquito mejor, gracias a Dios, porque he escuchado muy buenas predicaciones, a otros predicadores, incluso tampoco no solamente los de la casa, sino los de fuera de casa, que me han parecido, digamos, dan datos extraordinarios. ¿Quién no se puede alegrar de oír a un John MacArthur, de oír a un Miguel Núñez? Personas que tienen que Dios los ha iluminado mucho, que el Espíritu Santo los ha iluminado mucho. Eso. Pero ni siquiera ellos tienen la verdad. La verdad está solamente en la palabra de Dios. Sí es. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alimentándonos. Y créame, cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, uno tal vez no es todo lo que quisiera ser, pero ya no es lo que era antes. En eso sí se los puedo asegurar. que me gustaría oír qué opinan ustedes de los sellos propiamente, De los sellos. o bien del sello de la bestia. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Sería interesante que la audiencia tenga por lo menos o bien podemos dejarlo para la próxima vez, ¿Sí está bien? en donde podemos venir con un poquito más de tiempo y ya poder hablar tal vez. Porque dentro del estudio de la escatología hay señales que no están bíblicamente, pero que se han hecho muy populares a través de la historia evangélica, Sí. como la reconstrucción del templo judío, Sí. que ya se habla de que Israel en sí misma es una señal y que cuando vean el templo que se va a construir y que ya está la vaca colorada y que no sé qué, y que entonces eso se ha hecho popularmente una señal. Bíblicamente no aparece. Bíblicamente no hay un texto bíblico que avale eso como una señal. No existe. Luego lo vemos. Por eso les estoy dando, Claro. les estoy dando la oportunidad de que Desafiando. argumenten bien el contexto para que la próxima vez entonces podamos por lo menos tratar
a Israel, como dicen, de la señal, porque está hablando de Israel como señal en un sentido, si hay un texto que dice, cuando veas a Israel rodeada de enemigos, habla de eso, pero luego lo podemos ver y analizar. También está lo del sello propiamente. Sí, y también, digamos, que la pregunta que le hacen a Jesús no es solamente de su venida, sino que son como 3 preguntas. Entonces, podemos hablarlo la próxima vez, ¿ok? Hermano, Bueno, queridos hermanos, solamente como introducción nada más al tema que vamos a desarrollar después. Una cosa es los 7 sellos de los que habla la escritura. El Cordero tomó de la mano del que estaba sentado en el trono, y otra cosa es el sello de la bestia. Así, claro. O sea, digo esto para que los hermanos no se confundan. En cuanto a lo del templo, eso se saca de Mateo 24, cuando Jesucristo dice, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces el que lea entienda. Entonces de ahí entendemos que Daniel habla de una abominación desoladora que estaría en el lugar santo, que es una parte del templo. Entonces se ha interpretado que para que la abominación desoladora esté en el lugar santo, tiene que haber un templo, que en este momento no está en la tierra de Israel. Pero esto, como decimos, queridos hermanos, eso es un tema bastante largo, bastante amplio. Unos tienen una opinión, otros tienen otra, y en la próxima podríamos estarlo viendo, hermanos, para que ustedes no se pierdan eso, que va a estar interesantísimo. También se habla de que ya hay cosas que ocurrieron, o de que ya hay cosas que ocurrieron. También se dice que hay cosas que van a ocurrir, y aún se dice que hay cosas que están ocurriendo, pero en realidad, digamos, estas son suposiciones, digamos, porque es como que si todo, que ya estuviéramos en la gran tribulación, y en realidad nosotros no lo creemos así. Nosotros sabemos que va a venir un tiempo profético, ¿verdad? La semana 70 de Daniel, y que no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo, con la pandemia. Me refiero básicamente a la pandemia, porque hermanos y hermanas, han habido situaciones, terremotos, pandemias, y la gente dice, es que el mundo se va a acabar. Y eso no es el asunto, pero de eso vamos a estar hablando posiblemente en la próxima ocasión. Yo sí pienso que, bueno, es hilar como muy delgado, ¿verdad? Es como cuando hay temas que son así, digamos, muy... Jesús, en eso que mencionaba Luis, Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe, ¿verdad? Y yo creo que ahí viene lo importante para que nosotros y para que cada uno de los que están escuchando, porque ni siquiera nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Solo Cristo y solo su palabra. Para que lean la palabra, para que la examinen, para que la escudriñen, para que le pidan al Espíritu Santo discernimiento, ¿verdad? Yo en lo personal, digamos, yo siento que como que esos temas son muy... De hecho, que lo vamos a hablar la otra semana, dice uno, porque es hilar muy delgado, digamos, y son temas que es importante saberlos, pero que también es, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí puedo decir es que en la palabra está la verdad absoluta. Claro, déjenme contarles una anécdota, así rápida. Estaba un hombre muy sencillo que se dedicaba al aseo en un seminario, ¿verdad? Grande. Está él leyendo la Biblia y está leyendo justamente el libro de Apocalipsis. En eso vienen unos estudiantes un poquito encopetados y le preguntan al señor el señor del aseo, le dicen, ¿y qué están leyendo? Y le dice el Apocalipsis. ¿Y entiendes lo que lees? Sí, claro. Y explíquenos, ¿qué es lo de qué se trata? Explíquenos. Dice, es muy sencillo el libro de Apocalipsis, que al final Cristo va a vencer. Y eso es esa es la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros estamos con el vencedor. Eso es lo que yo
lo que... Amén. Bueno, hermanos, ahí les dejamos a ustedes también para que estudien el tema. Vamos a estar refiriéndonos a estos dos temas específicamente, a Israel como señal de los tiempos últimos y también sobre lo que es el sello del anticristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué entendemos? No se le olvide que hay varias escuelas de interpretación y que en escatología lo más importante es poder entender que aunque difiramos de algunas posiciones, seguimos siendo hermanos. Amén. Eso es muy Porque bueno. al final aquí lo importante no es que yo tenga la verdad o que usted tenga la verdad, porque en escatología, al haber muchos simbolismos y muchas cosas difíciles de entender para nuestra mente humana, debemos tener claro que, digamos, en la Biblia sí hay doctrinas claras, específicas, no negociables, pero en escatología hay aspectos que lo más que podemos concordar en escatología y que no es negociable es que Cristo viene. Así es. Cristo viene, amén. Ya, que cuando venga solo Dios sabe. Entonces, Y lo demás, pues ahí estamos en veremos. Entonces, los invitamos y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe. Hermano Luis. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido, estos queridos hermanos, por los hermanos y hermanas que nos escuchan, Dios mío. Te pedimos que esta palabra, Señor, crezca en cada hermano, en cada oyente, en cada hermana también, Señor. Y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Señor, derrama gracias sobre los oyentes en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice cada hogar, cada hermano, cada familia. gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Gracias.